Spoiler, hoy el episodio es distinto. Y antes de empezar, déjanos que te pidamos permiso. Permiso para pasar y parar un momento y hablar de nosotros, de lo que hemos hecho y de lo que hemos construido. No desde el ego, no, sino desde el agradecimiento. Porque este podcast no existiría sin la gente que está al otro lado, sin vosotros. Y gracias a eso hoy estamos aquí cerrando otro año más, llegando a otra Navidad, 2 Navidades, con un proyecto que sigue vivo, que sigue creciendo y que nos sigue haciendo disfrutar un montón. Sufriendo también porque no veáis el estrés para grabarlo, pero esa es la realidad. Así que hoy vamos a hacer algo poco habitual, mirar atrás, estar orgullosos y dar las gracias. Si os parece bien, digo yo, Sandra y José, empezamos. Así es, hoy no venimos a hablar de una carrera concreta, no venimos a hablar de entrenamiento, ni de una noticia de actualidad, ni de una entrevista con un pro o con un entrenador top. La verdad que hoy queríamos parar un momento, parar y mirar atrás, porque cuando juntas todos los capítulos que hemos grabado este año, te das cuenta de la barbaridad de historias, personas y momentos que han pasado por este podcast. Así que nada, este episodio pues es para 2 tipos de oyentes, para los que acabáis de llegar y para los que lleváis aquí desde el principio. Así que nada, si acabas de llegar, este capítulo te va a servir como mapa y aquí vas a entender qué es este podcast y por qué hacemos lo que hacemos. Y si llevas ya tiempo con nosotros, pues igual te entran ganas de volver a escuchar alguno de esos capítulos que te acompañaron entrenando, viajando o incluso momentos más complicados. Así que hoy vamos a hacer un viaje por todo lo que hemos vivido este año. Y bueno, es que nada más y nada menos que hemos grabado más de 100 episodios con personas muy distintas, con historias, niveles y trayectorias totalmente diferentes. Y bueno, voy a dar paso también a José. Bienvenido, ¿cómo estás, José? ¿Qué hay? ¿Qué tal? Bien. Bueno, pues como decía aquel, ¿no? Vengo a hablar de mi libro, pero realmente aquí no es así. Aquí es más, venimos a hablar de nuestro libro, del libro del todos, del que hemos formado en estos últimos 2 añitos y esta segunda Navidad. Y la verdad es que han pasado muchos contenidos diferentes por estos años y por este año del que vamos a hablar. Pero aún así hay cosas que se repiten, cosas como que se repiten pero no se dicen igual, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de entrenar, pues muchos invitados nos han comentado que pues la típica frase, ¿no? De no entrenes lo que no puedes asimilar, ¿no? O aquello que no seas capaz de recuperar. Por ejemplo, hemos escuchado a Roberto Corujo, de Judith, de Manu Sola, de Miquel Mújica, cosas similares. Siempre han acompañado las frases de más no siempre es mejor y bueno, de cada uno pues aportando su granito de arena en ese comentario. También han coincidido bastante que cuando hablamos de competir pues pasa algo parecido así en cuanto a las situaciones de todos, que da igual si es Rod, que si es Kona, Embrun, Lanzarote, que pues la verdad es que muchos nos han ido diciendo pues lo típico, ¿no? La misma idea, ¿no? Que cuando empieza la carrera es cuando la cosa se va torciendo de verdad. Y también una cosa bastante interesante y curiosa, ¿no? Que han compartido muchos de los que han aparecido por aquí, diciéndolo de diferentes maneras, ¿no? Pero que al final, pues, son mensajes muy similares que aportan bastante, ¿no? Como el saber cuándo no ir a por todas o cuándo realmente reconocer ciertas situaciones y que eso también es competir bien, ¿no? La verdad es que ha sido un año interesante. Pues sí, y cuando entramos en la cabeza, allí no hay diferencias de nivel. Todos coinciden en algo en común y es que es el mayor rival casi nunca está fuera, sino uno está dentro de uno mismo, ¿no? Y eso nos hizo pensar que más allá de los nombres y las carreras, este podcast va de algo muy concreto, ¿no? Va de entender el triatlón de verdad, el que se entrena, el que se compite y el que se piensa. Y con esa idea en la cabeza vamos a hacer el recorrido por todo el año, mes a mes. Así que si llevas tiempo escuchándonos, seguro que alguno te viene rápidamente a la cabeza. Y bueno, si acabas de llegar, igual descubres episodios que te apetece escuchar después. Así que, si te parece, vamos a empezar por el principio, sin antes olvidarme de que vamos a hacer
un sorteo antes de acabar el año, ¿no, Ferkan? Sí, eso es. Como este es un capítulo de fans, para todos vosotros que lo he dicho y lo diremos, tenemos que dar las gracias por estar ahí apoyando, animándonos a seguir este proyecto. Vamos a hacer un sorteo antes del fin de año de cosas y de amigos que nos apoyan también, como son pues Crown. Vamos a hacer otro sorteito de Crown de los que hemos hecho habitualmente, un super pack, eso lo haremos también. Vamos a hacer, igual se me olvida algo, chicos, pero vamos a hacer un sorteo de una taza y una gorra de Listo Triatlón también, que hemos hecho pedido nuevo y tenemos. Y vamos a hacer sorteo de 2 cintas, ¿no, José? Cuéntanos qué cintas son. Las que... Pues dos cintas de Kurt Cobain, de las famosas cintas que incluso aparecieron en Kona y en Niza, que ya hace tiempo pues estuvimos probando. Yo creo que además fuimos de los primeros que probamos con mis fricadas estos, porque conocí a Marcel, al propietario de la empresa en Valencia, y va a ser eso, es 2 cintas que ayudan por lo menos a refrigerar y a mantener un poquito la temperatura corporal y el trabajo de termorregulación en pruebas y en entrenamientos. Qué guay. Ahora hace fresquete cuando estéis oyendo esto, pero esto dentro de poco va a hacer falta. Así que, bueno, sorteaco. Lo haremos esta semana, no sabemos si el día de Navidad, un poco después, pero bueno, solo para fans. Eso sí lo hacemos para fans. Los que no estéis escuchando que sois fans, pues ya sabéis, ahí tenéis otros sorteos más que vamos a hacer, como los que hemos hecho de libros, de otros, de dorsales incluso, y como hemos hecho también de otros packs de Crown, que son súper guay. Dicho lo cual, como decía Sandri, como decía José y como decía yo también al principio, pues este es un capítulo recopilatorio, que es, bueno, la verdad es que lo hablamos si lo íbamos a hacer o no y tal, pero nos ha venido muy bien aglutinar un poco en un capítulo casi todo lo que hemos visto este año, que no es todo lo que hemos visto, ya son 100 y muchos, pero todo lo que hemos visto este año, capítulos, y vamos a ir paso a paso, mes a mes, un poco viendo los que hemos visto para que os hagáis una idea de... Muchos ya los conocéis, pero muchos otros no, y viene bien tenerlo ahí en cabeza. Empezamos con enero, si queréis. Pues el año pasado, en enero, el primer capítulo, arrancamos con el capítulo número 54, que fue un capítulo dedicado a The Sam, hablando de las novedades. Y bueno, ojo, porque por cierto, pues, va a haber otro capítulo de The Sam, casi a principio de año también, renovando con otras cositas. Pero vamos, en el 2025 el The Sam llegó con fuerza y ahí Ferdi, amigo y alma y patrocinador del equipo, nos cuenta en ese capítulo cómo él forma ese club, cómo ha afrontado un año ambicioso, los nuevos fichajes, más de 30 deportistas de media y larga distancia y bueno, que van a tener presencia en pruebas nacionales, como bien hicieron después, e internacionales, como fue pues en Kona, tanto en chicos, chicas, en Road y en Campeonato de España. Bueno, pues ya sabéis, un proyecto que va más allá de competir y nos dejó claro que los valores, el compañerismo y una comunidad que funciona como una familia es lo que pudimos descubrir en ese capítulo. Y la verdad es que después por aquí pasó en el 55 Mario Cañizares y en el 56 Juan Ribot, ¿vale? Dos perfiles, la verdad es que distintos, pero con algo en común, ¿no? Experiencia, muchas horas de entrenamiento y triatletas en sus manos, ¿no? Pues por ejemplo, en el episodio de Mario Cañizares, que es entrenador superior de natación, es compañero mío trabajando en alguno de los centros famosos que había de fitness en España y que, pues en cierto modo, promovieron bastante el triatlón, pues, y también es ex nadador internacional. Pues hablamos sobre los aspectos claves de la natación aplicada así al triatlón, ¿no? Analizamos movilidad, técnica, errores habituales en nadadores máster, triatletas, un poco también sobre la gestión de la presión en la competición y el verdadero papel así de la natación en el rendimiento global. Fue un episodio práctico, con experiencia real y con bastantes reflexiones que iban mucho más allá del agua. Por ejemplo, con Juan Ribot, pues que es preparador físico y redactador deportivo sobre prevención y recuperación de lesiones en pues, deportes de resistencia como lo que practicamos nosotros, en cierto modo, ¿no? Analizamos por qué las lesiones no se pueden evitar del todo, pero sí que podríamos reducir, en cierto modo, el riesgo de las mismas, ¿no? Siempre eso es algo de lo que hablamos, ¿no? Por lo menos hacer cositas para reducir el riesgo que podamos tener de lesión. También un poquito tomó protagonismo el papel real del dolor, la importancia del entrenamiento de fuerza, el tema de nutrición, descanso y la verdad también cómo mantenerse entrenado más tiempo sin interrupciones, ¿no?
fueron algunos detallitos de los que estuvimos, estuviste sobre todo vosotros dos, que en aquel yo no pude estar, hablando del tema. Fue un episodio, la verdad es que bastante clave para cualquier triatleta o deportista pues que quiera rendir mejor y sobre todo cuidar ese aspecto de salud que siempre yo menciono respecto al tema de poder rendir mejor, ¿no? Hombre, mira, Sandra ya ha podido volver. He vuelto. No sabía Sandy, bienvenida. Joder, acabamos de empezar en enero y ya te nos vas, pero bueno. Sí. Yo sigo con el capítulo 57, que fue el que grabé desde Lanzarote. Además, lo grabé allí con Jordi Montraveta, desde el campus de Iván Álvarez, que retomamos este año otra vez. Y ya en ese capítulo pudimos ver que Jordi pues lo tenía muy claro, ¿no? E iba por una super temporada. Jordi, ya sabéis que es uno de los grandes nombres del triatlón de larga distancia y desde allí grabamos ese capítulo que fue muy chulo, ¿no? Planificación de su temporada, decisiones estratégicas, cómo fue su renuncia a Hawái ese año pasado, su conexión con pruebas como Niza y como Lanzarote, la importancia de disfrutar el proceso incluso en el alto nivel. Eso llamó mucho la atención y muchos nos lo dijisteis. Yo creo que fue una conversación pues sincera, ¿no? Sobre sacrificio, motivación y una visión muy a largo plazo. Cerramos ese mes y ahora te dejo paso, Sandri, para que nos cuentes el siguiente con el capítulo 58, que fue con Guillén Rojas, Super Guillén, uno de esos capítulos ahí tranquilos para escuchar, apuntar cosas y darle vueltas. Y bueno, ya sabéis, Guillén, triatleta profesional del Peñota y profesor de biología. Hablamos ahí sobre su camino, ¿no? En el triatlón de alto nivel, otro de los pro élite que pasaron por el podcast. Repasamos como con muchos sus inicios, en su caso de la natación, aprendizajes tras las derrotas, experiencias compitiendo contra gente como Jan Frodeno, que también estuvo, luego lo vemos, y sus objetivos para este año 2025, cuáles eran, ¿no? Además, una reflexión muy honesta sobre el estado del triatlón en España y el valor de los chavales, ¿no? Del deporte en los jóvenes. Así es. Y bueno, febrero siguió esa línea con Jonathan Estevez, uno de los capítulos más escuchados, que es, bueno, él es un referente en deportes de resistencia sobre la aplicación real de la ciencia al entrenamiento. Y bueno, hablamos de entrenamiento polarizado, de trabajo por zonas, de fuerza, de personalización de las cargas y el papel de la mente en el rendimiento. Y además, pues bueno, nos dio a conocer un poquito su proyecto Escuadra para el desarrollo del alto rendimiento en México. Y la verdad que fue una conversación imprescindible para entender cómo entrenar mejor. Y bueno, seguimos con el capítulo 60 con nuestro amigo Nacho Villarruel, triatleta profesional del equipo de SAN, sobre su camino desde Argentina hasta competir en la élite del triatlón. Nos contó pues cómo pasó de odiar la bicicleta a afrontar largas distancias, su enfoque de entrenamiento, la importancia de la fortaleza mental y su preparación para retos como el Ironman de Sudáfrica. La verdad que fue una conversación sobre paciencia, constancia y mucha pasión por este deporte, que es algo que nos une aquí a todos. ¿Y qué más, José? ¿Qué más tenemos por ahí? Pues del 60 al 61, donde estuvo Saeta Castro, que siempre ha sido un referente, ¿no? en nuestro deporte, donde ya en su parte final desde el triatlón de larga distancia, pues hubo una transición que hizo hacia otro tipo de pruebas gravel, pruebas de trail running, pruebas extremas, ¿no? Es decir, ya incluso un poquito hacia esa ultradistancia en algunas ocasiones. Y se repasó pues su trayectoria con los momentos de crisis, la importancia de resiliencia, su experiencia entrenando en Kenia y cómo afrontaba desafíos como el Patagon Man. La verdad es que fue una conversación pues, honesta sobre evolución, cabeza y pasión que siempre va demostrando por este deporte y por el deporte de resistencia. Yo me acuerdo de ese capítulo, muchas ganas de oír a Saleta porque hacía tiempo que no sabíamos mucho de ella así y fue súper chulo, a mí me encantó. Bueno, cerramos el mes, ¿no? Con el capítulo 62, Gonzalo Fuentes, que nos visitará después, en septiembre también, para darnos en ese caso una mala noticia. Pero bueno, en este caso, ya sabéis, Gonzalo, triatleta profesional, y en este hablamos, en el capítulo le conocemos un poquito más a fondo, hablamos sobre su forma de entrenar, su visión de la evolución del triatlón y los retos que tenía en ese momento en media y larga distancia, ¿no? Analizamos
cómo estructura sus semanas, con el tema de su paternidad, la importancia de la aerodinámica, la nutrición, la gestión de la fatiga mental, que es importante, y sus objetivos para el 2025, que eran, pues eso, en principio, como todos sabíamos, en Brumman o Alpe d'Huez, estábamos ahí. Yo creo que fue una charla ahí directa de alto rendimiento desde dentro, ¿no? Y en ese momento, después de este capítulo, estábamos en febrero, finales de febrero, no sabíamos todavía hasta dónde podíamos llegar en el podcast, ¿no? Era una incertidumbre, ¿no? Hasta qué íbamos a hacer y demás, ¿no? Pero sí teníamos claro una cosa, yo creo, ¿no? Y ahora me decís, chicos, yo creo que queríamos hablar de triatlón real, de conocer a muchos de los que nos motivan, vemos, y que vemos un poco cómo luchan, ¿no? Por conseguir sus objetivos, sean pros, sean grupo de edad, sean entrenadores. Y bueno, yo creo que fue un momento clave, yo creo, por ahí, ¿no? Pues sí. Además, bueno, esto lo hablábamos también el otro día a los dos, que las cosas han ido dando como de manera muy natural, aunque ha habido momentos de ir buscando cuál era nuestro hueco, ¿no? Pero sí, así ha sido. Y bueno, seguimos con marzo, que arrancó con el episodio 63 con Judith Corachán y el 64 con nuestro amigo Pablo Marcos. Dos miradas diferentes, experiencias y veteranías diferentes, pero muy complementarias sobre cómo vivir el deporte, ¿no? Y bueno, Judith, pues ya sabemos todos, ¿no? Es referente del triatlón de media y larga distancia y nos habló sobre su nueva etapa como madre, el reto de compaginar la maternidad con el alto rendimiento. Hablamos de gestión emocional en su carrera, su experiencia en mundiales, la pérdida de patrocinadores por su maternidad, su faceta como entrenadora, sus objetivos para volver a competir en pruebas icónicas. La verdad que fue una conversación sincera sobre deporte, vida y resiliencia, y fue un lujo tener aquí con nosotros a alguien como ella. Y bueno, después Pablo, pues triatleta y entrenador de alto rendimiento, con el que hablamos sobre su trayectoria, su enfoque de la biomecánica y la dinámica aplicada al ciclismo. Hablamos de entrenamiento de media y larga distancia, de su pasado como biólogo y oceanógrafo, que no es algo que se ve aquí en el podcast, que alguien nos diga esto. Total. Y la verdad que, bueno, los aprendizajes que le han llevado a dedicarse por completo al alto rendimiento. Y fue un episodio muy práctico para mejorar, sobre todo sobre la bici. Y he hablado con una persona que tiene mucha pasión por este deporte, además. Y fue un episodio con anécdota incluida, porque Pablo perdió el vuelo por estar aquí con nosotros hablando. Se iba a Lanzarote ese día y perdió el vuelo. Y luego tuvimos ya que grabar con él a posteriori, cuando ya volvió de su viaje, y complementamos, que al final quedó una charla, como siempre, de las largas, de 2 horas. Y pues sí, eso, que nos gustó un montón. Sí. De esto las anécdotas tenemos que contar algún día otras, porque tenemos unas cuantas claro, tantos capítulos, al final pasan cosas, que si grabas capítulos dobles, que si uno no lo repites porque no se oye bien o total. Y este fue súper curioso. Con Pablo lo pasamos muy bien, sí. Sí, totalmente. Y la verdad es que en ese momento ya en un Pit-Pass nos plantamos en superar la decena de episodios desde enero. Es decir, en menos de 4 meses, pim pam, nos plantamos en 10 episodios y nos vamos a por el 11º, que era el 65, con Mikel Ugarte. Después tuvimos también a Juanan de Charles Family del 66 y posteriormente pues veniré a Sara Pérez. Con Mikel Ugarte, bueno, pues triatleta de largas distancias, hablamos sobre su experiencia en el Ironman de Nueva Zelanda, donde se quedó a las puertas del slot para el Mundial de Niza. También nos cuenta en primera persona una carrera marcada así por la penalización inesperada en el ciclismo, su estrategia, su evolución como triatleta. Un poco también trabajando el tema del trabajo de entrenamiento en altura y las dificultades de competir en la élite sin grandes apoyos, ¿no? Como le está pasando pues a muchos. Fue un episodio intenso y la verdad que bastante real sobre qué supone estar tan cerca de todo esto. Con Juanan, pues la verdad, lleno de pasión. O sea, yo creo que es de esas personas que transmitieron muchísima pasión por lo que hace. Todos lo transmiten, ¿no? Pero hay personas con las que ves que hay otro tipo de aura en las cosas como las hace y cómo las transmite, ¿no? Y bueno, es director de calidad de Challenge Family
para varios países y director general de Challenge Spain, ¿no? Pues hablamos sobre la evolución y el futuro del triatlón de media y larga distancia, repasamos un poco la historia de Challenge Family, el crecimiento de las pruebas icónicas también como fue Salou, Mogán de Gran Canaria, Challenge Road, y se abordó sin rodeos pues la cancelación de Challenge Madrid también, ahí creando ahí un poquillo de, pues eso, un poquito de, sí, eso es, un poquito de prensa de todo tipo. Y bueno, hubo una conversación también clave para entender hacia dónde va el triatlón y cómo se construyen los eventos de referencia, que las cosas no son tan fáciles como uno se cree, que a veces nos quejamos de muchas cosas, pero cuando ves las realidades dices, ostras, hay que echarle mucho valor para organizar estas cosas. Exacto, tío. Exacto. A veces tenemos que hablar con gente que está ahí detrás haciendo eso, que como tú dices, desde fuera nosotros a veces podemos quejarnos o pedir o no, pero es verdad que las cosas no son fáciles. Y luego cuando salen, también lo que tenemos que hacer es apoyar, ¿no?, a toda la gente que está en ello y que cuando algo no sale bien también, pues aportar, ¿no? Más que... De hecho hay un lema que dice Juana, que dice siempre es aporta o aparta, que por cierto le vi hace poco que se lo tatuó en el brazo. Yo cuando de hace varios años en los campus él siempre nos lo decía y bueno, y es totalmente, vamos, yo 100% con ese lema. Como decía José antes, ya muchos capítulos, pero es que aquí vamos a hablar un poco de los capítulos en abierto, pero ya sabéis los que nos estáis escuchando ya a este tiempo, que tenemos unos cuantos de fans, 33 van a salir este año, o sea, tenemos 33 con este que estamos grabando, así que de esos también un día hablaremos cuáles son, porque son normalmente atemporales y que dan mucho valor, ¿no? Así que, bueno, pues gracias a vosotros dos también por lo que aportáis también para esto, y entre los tres lo hacemos. 67, capítulo de Sara Pérez, triatleta profesional, ya sabéis, y guía paralímpica. Y hablamos con ella en una charla súper chula, sobre una etapa clave de su carrera marcada por la enfermedad, el aprendizaje personal y el regreso a la competición de máximo nivel. Volvía después de un tiempo ahí, las cosas no salían muy bien, pues volvían a aparecer. Fue una conversación muy chula, sincera sobre la resiliencia, el proceso y volver a disfrutar del alto nivel, ¿no? Y yo creo que con este pasamos a abril, que fue un mes muy chulo también, porque hablamos de rendimiento real en el capítulo 69 con Fernando Zorrilla y en el 70 con Manu Solá, con su rendimiento real. Fernando Zorrilla, quien no le conoce, hablamos con él sobre una forma diferente de entender el deporte, ¿no? Es peculiar y es auténtico, es basada en el disfrute, él basa todo en el disfrute y en el equilibrio, a veces tan difícil en personal y profesional o deportivo, ¿no? Y también comentamos, pues eso, la resiliencia tras un grave accidente que, bueno, pues es de escucharlo porque es digno de hoy, ¿no? Fue una conversación honesta sobre la motivación, proceso y cómo rendir sin perder de vista lo realmente importante. Pues sí, un crack, Fernando Zorrilla. La verdad que nos costó traerle porque nos costó contactar con él, pero luego la verdad que le conoces y es una pasada poderle tener aquí. Y bueno, pasando, como decías, al episodio 70, en este episodio charlamos con Manu Solá, que rompe mitos del entrenamiento y aporta una visión basada en la ciencia de la complejidad, la percepción del esfuerzo y la adaptación constante. Una conversación imprescindible para entender cómo mejorar el rendimiento deportivo desde una mirada más real y evolutiva. De hecho, es, creo, de los episodios también más escuchados, si no me equivoco, ¿verdad, Ferkat? Efectivamente, de los más escuchados. Eso es. Sí, así es. Y bueno, también en este mismo mes analizamos pruebas como Ironman Cozumel, que lo hicimos con nuestra amiga Carol. Hablamos del nuevo triatlón de Río Mundo, que también estuvo aquí el organizador con nosotros y la verdad que nos gustó un montón poder explicar aquí todo lo de la prueba. Y dedicamos 2 capítulos completos al Ironman de Texas, uno en directo, allí con nuestros amigos Carol Ortuño, Prado, Álvaro y Miguel. Y ¿eran 2 de Ironman Texas o era uno? Sí, bueno, fue uno previo y otro después. Y otro, o sea, hicimos uno en directo y otro analizándolo después. Si no me equivoco, ¿no? Creo que fue ¿Sí? así. Es que yo no me acuerdo ahora exactamente, ¿eh?
Sí, mira, si además saco aquí la lista en directo, que la tengo por aquí de capítulos, y nos vamos al capítulo... Yo ¿En cuál recuerdo eso estamos? que hicimos ¿En cuál en el estamos? capítulo 71. Pues mira, el 71, no, el 73 fue el del directo de Texas y el 74 fue el posterior. Ajá, Eso es. ajá. 73 y 74, eso fueron. O Si es que sea que tenemos un hay... lío de tantos capítulos, ¿eh? Tenemos, que es una pasada. Pues eso, que hay Vamos, dos de vamos a Iron tener Man que comprar. Texas. Sí, Iba a decir que vamos a tener que comprar un servidor para nosotros. sí, Sí. total. Y además añadir que de todas estas pruebas que tenemos el análisis en los episodios, tenemos el análisis en la web siempre, con toda la información. Eso es. Que ha nacido una cosa con la otra junto. Y además, bueno, también tuvimos a nuestro amigo Mario Cañizares, de nuevo, en este caso hablando de entrenamiento de natación en aguas abiertas. Pues Mario, como ya hemos dicho, que es entrenador superior de natación y especialista en aguas abiertas, pues sabe mucho sobre cómo afrontar con seguridad y eficacia la natación en el mar. Y bueno, nos dio muchas técnicas de orientación, respiración, gestión del miedo, estrategia para dejar de sobrevivir en el agua y empezar a nadar con confianza en los triatletas. Y bueno, yo creo que aquí ya el podcast empezó, si no lo tenía ya, a tener una personalidad más propia. ¿O no? Sí, ya ahí entrábamos incluso en mayo. Mayo, qué maravilla, mayo. Los triatlones son para mayo. Empiezan los triatlones. Los triatlones son para mayo, déjate de leches, abril y de aguas frías y demás. Los triatlones de toda la vida han sido para mayo, con Fuente Álamo en su momento. Así de claro. Sí. Bueno, ya empezamos, sí, en mayo empezamos pues un nuevo episodio con Javi Guerra, nuestro oficio de referencia en la web, que incluso, mira, vamos a hacer publicidad un momentito, que podéis ir a ver un artículo que ha escrito sobre plantillas, o sea, zapatillas con placa de carbono y demás. Eso ya lo lanzo un poquito y ya vais para allá. Pero bueno, en este episodio hablamos con Javi Guerra, que lleva más de 20 años como fisioterapeuta y con el deporte de élite y amateur, y hablamos sobre prevención de lesiones y cuidado del cuerpo en el triatlón, ¿no? Analizamos también la terapia con la que trabaja, la terapia del TECAR, o el TECAR terapia, como podríamos decirlo así directamente, o cómo funciona esa metodología, ¿no?, que le llaman Human TECA, que no es manteca, ¿vale?, es Human TECA, que, bueno, trabaja con ello para las lesiones más frecuentes y la importancia, y sobre todo, bueno, es complejo todo el tema de energías y demás, y es interesante y por eso habría que ir a escucharlo, ¿no? Fue un buen episodio para entrenar, pues eso, para todo aquel que quiera entrenar y rendir y trabajar sobre la salud. Fue un episodio bastante interesante. Y de ahí, bueno, como mayo, pues creo que también tuvimos el siguiente respecto a nuestro hub de Mallorca, ¿no? Cerca, te dejo a ti, que fue un poco especial para ti. Sí, este fue especial para mí por muchas cosas, ¿no? Pero sí. Ahí hicimos el capítulo 76, que fue especial de Mallorca, que me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, hablando realmente de la prueba, de cómo la viví, de cómo me clasificaba o no me clasificaba, de cómo me había sentido corriendo, o no sé qué, tal, todo esto, pero bueno, ya sabéis todos, y si no, voy a decir que me pegué una buena piña en bici, con rotura de clavícula, y desde entonces hasta ahora intentando, bueno, poco a poco levantar cabeza. Es un proceso jodido, largo, con problemas por en medio, que iremos solventando, espero. Pero bueno, pues eso, yo creo que en el fondo, y como yo creo que hemos hablado muchos capítulos de mucha gente, de lo duro que es esto, del entrenamiento, tal, al final todo puede sacar una parte positiva, ¿no? No sé si en este caso es una manera de auto no flagelarse mucho, pero bueno, el tema es ese, que fue un punto de inflexión, porque bueno, hubo cambios importantes a nivel de coco, a nivel de entrenamiento y todo, y que bueno, pues va a ser todo para bien. Más cosas. ¿Estábamos en qué mes estábamos? Esto es mayo, junio. El Stage. Estamos en mayo, pero el Stage fue en abril. Es en abril. Claro, porque ahora hablamos de un capítulo que sacamos hablando de un
del hotel, el Hotel Camp Negret, en el cual nosotros estuvimos en abril en el stage con Cálamos, con el club, como lo hacemos todos los años, y nos vamos a ir este año también. Y entonces allí pudimos, bueno, pues como estuvimos allí con el hotel, grabamos un capítulo para conocer más ese paraíso, ¿no?, ciclista al que volvemos este año, como decía. Ese fue el capítulo 77 con Ricardo Sánchez, que es el director del hotel, y allí en Altea, y bueno, pues él nos descubre porque es un lugar especial para los amantes del ciclismo y el deporte. Nosotros ya lo vimos y lo conocemos, pero él nos lo explica para quien no lo conoce, y nos consta que hay gente que ha visto el vídeo, que por entrevista, bueno, pues entre esta entrevista y lo que sueles oír de Camp Negret, que es un hotel ya de referencia, pues bueno, se animan a acercarse por allí. Hablamos del concepto del hotel, de su filosofía y de todo lo que convierte en un auténtico paraíso, ya te digo, para entrenar y disfrutar. Fue una charla para conocerle a él y para, bueno, pues a pensar en una escapada, ¿no?, ahí posible. Sí, mira que habla, Ricardo. Joder, lo que habla, Sí, madre mía. de hecho, no trabajamos casi ninguno de los dos. Fue todo él. No, pero lo curioso, y que invito a todos, y bueno, invitamos a todos a que lo escuchen, porque es de esos capítulos en los que realmente te enteras de muchas de esas cosas que se mueven en los interiores y en la organización de y por las que a veces te quejas. A veces te quejas de ¿por qué el buffet es de esta manera y tal? Pues te dicen esto es lo que pasa y por eso no tenemos esto. O si quieres esto, pues las consecuencias son estas otras. O los temas de distribuciones de las habitaciones, de los box, todo eso, todas esas cosas que muchas veces uno se pregunta desde fuera de por qué, pues aquí se destripa todo y se va y se cuenta. Como tú dices, José, es verdad, porque además, de hecho lo dices tú, además allí grabando, y dices, joder, qué bien, Ricardo, no te tengo que preguntar más cosas porque me las has respondido ya, según íbamos hablando. Y es verdad, porque es un crack y además de todo esto que dices, de por qué son las cosas, descubrimos como detalles curiosos que nos gustan a nosotros, porque mira, ahora en estas fechas, que es ahora, estamos a finales de diciembre, ahora, este año, igual que el año pasado cuando lo grabamos, están muchos equipos ciclistas profesionales allí, porque es ideal, están entrenando, de hecho está Pogačar, no sé quién, Vingegaard, todos están por allí y se alojan en el Camp Negret y en hoteles de alrededor. Y nos contaba muchas anécdotas, que mola que las escuchéis, de la alimentación, de qué come uno, de qué come otro, de cuándo entrenan, de dónde meten las bicis, o sea, está chulo. O sea, que, bueno, Camp Negret, paraíso ciclista. Para qué bien. Eso es. Más cosas. Grabamos capítulos de actualidad, un poco repasando cómo fueron pruebas de Aix-Provence, hablamos de Lanzarote, de Pamplona en un capítulo. No solemos hacer muchos restos, pero al final lo hicimos porque era súper chulo, ¿no? Y teníamos muchas cosas hay que contar. Y volvimos a Lanzarote otra vez para hablar con Jordi Montraveta y con Ana Martínez, para que nos contaran sus carreras, las carreras que habían hecho en el Ironman de Lanzarote. Lo repasamos desde dentro y ellos dos, bueno, pues como protagonistas de la carrera y Jordi como protagonista absoluto tras su segundo puesto, nos cuenta cómo vivió esa carrera, ¿no? Las primeras sensaciones y los objetivos que se abren a partir de ese momento, ¿no? Los que eran. Además, celebramos el resultado y conocimos en una entrevista también a Ana Martínez, primera española clasificada en la isla, ganadora de su grupo de edad y con slot directo para Kona, que luego en otro capítulo hablamos con ella allí también. Fue un episodio ahí cargado de, pues esto, análisis, emoción, sueños cumplidos para todos y bueno, la verdad es que estuvo súper chulo, ¿no? Y yo creo que ya nos empezaban a entrar ganas de competir. Si no habíamos empezado ya en mayo, en esta fecha ya estábamos. Ya había campeonatos y hubo otro campeonato que nos sirvió para cerrar el mes con la entrevista a Paco de la Paz, que fue el capítulo 80. Que yo creo que Paco se abrió en canal y nos dio, bueno, pues creo que fue la última entrevista, a lo mejor como triatleta, después no volvió, no recuerdo, pero no sé si hizo algún triatlón más así. Y bueno, pues que tras su Epic Triathlon, las primeras declaraciones después del Campeonato de España las hizo aquí con nosotros. Nos cuenta en primera persona cómo vivió la carrera, el momento de la retirada en el kilómetro 10 de la maratón, y la frustración de no poder expresar todo el entrenamiento que llevaba. Nos dijo que previa que estaba muy bien, todo el mundo que había entrenado con él nos dijo que estaba muy bien, pero vamos, no lo pudo expresar ese día, ¿no? Porque ya sabemos que esto es así, hay veces que las cosas salen y otras veces no. Fue una charla sincera, ¿no? Sobre competición, gestión de los golpes que te pega el deporte en este caso y bueno, y de seguir adelante, ahí está.
Pues sí, así fue. Y bueno, nos metemos en junio, junio con la temporada arrancada ya y bueno, los chicos del DESAM se pasan por aquí y nos cuentan su campeonato de España, donde cada uno nos cuenta su visión y donde fueron campeones de España de larga distancia, ¿no? Si mal no recuerdo. La verdad que fue un episodio muy chulo, como grabar con amigos, así que nos gustó mucho. Y bueno, luego se pasó a Line en el capítulo 82, que nos contaba cómo estaba a pocos días de Grijalba State, que bueno, como muchos sabéis, pues Alain es director de Grijalba State y ya solo, creo que estábamos a 2-3 días de la prueba, se sentó con nosotros y bueno, nos cuenta pues las últimas novedades, cómo se vive la prueba, qué hay detrás de una carrera que cuelga el sold out en enero, en ese caso, y fideliza a club enteros como el nuestro, ¿no? Que el año pasado pues hicimos allí, no sé, creo que fuimos 30 y pico personas. Y bueno, fue una charla llena de detalles, de logística, de pasión por el triatlón. Y además, como estábamos en esa semana previa, mucha gente después nos decía en Bijalf que se habían pasado todo el viaje escuchando la charla, que les había servido como guía del triatleta porque le habíamos resuelto todas las dudas que llevaban. Así que ahí todavía dicen, lo disfruto más sabiendo que además les ha sido de utilidad a tantos. Así que bueno, y con la temporada lanzada seguimos con los análisis de las pruebas y nuestro amigo Rubén Ortiz pues nos hizo el análisis para la web del Ironman de Gales y además pues vino aquí al podcast a contárnoslo. Y además Rubén pues este año volvió al Ironman de Gales, lo petó y consiguió su slot también para el Ironman de Kona. Así que pues eso, muy chulo también haberle tenido aquí, que nos contara con tanto detalle de una prueba que es tan dura y tan especial. Y bueno, antes de acabar el mes se pasó también por aquí Patricia Bueno, que con más de 20 años en el triatlón es reciente campeona de Andalucía de media distancia, campeona de España de larga distancia y subcampeona en EPIC 2025. La verdad que hablamos de todo con ella, desde sus inicios, el salto profesional, sus aprendizajes en Hawái, de lo que significa competir con cabeza y mantener la motivación intacta. La verdad que fue una conversación auténtica que inspira y que emociona. Bueno, y tras Patricia, pues vamos al capítulo 85, donde, bueno, pues tenemos a Mikel Mújica, que ya por segunda vez repetía el podcast, a la quinta se lleva la taza bronce. Por segunda. Sí, por segunda, porque ¿sabéis lo que pasó? Que la grabación la grabamos y no pudo salir porque nos había fallado mucho la conexión. Y entonces, con todo el dolor de nuestro corazón, le tuvimos que decir, tienes que volver al podcast a grabar con nosotros, ¿ves? Pues estas anécdotas, cosas que pasan. Y él encantado, nada, no os preocupéis, que grabamos y grabamos otra vez y sin problema. Y bueno, pues grabamos 2 veces con él, aunque hay solo un episodio. Pues 2 veces grabado, y ¿verdad? De hecho, cuando estábamos grabando, ¿verdad? Decíamos, no sé si, porque él estaba, me parece que estaba como de vacaciones y estaba de vacaciones. De casa rural, entonces es verdad que la conexión se iba y venía, ¿no? Pero confiamos en que, bueno, lo pudiera salvar. Como alguna vez he salvado algún capítulo haciendo alguna cosa y demás de audio, pero es que aquí era una pena. El capítulo era un capitulazo, charlamos súper guay con él, de cosas muy cosas hasta profundas, ¿no? Que merece la pena y, joder, el sonido era una pena. Y de hecho él nos dijo, oye, si hace falta grabar, me lo decís. Y bueno, pues así nos agarramos a eso. Le dijimos, oye, vamos a volver a grabar otro día si puedes. Y nada, fue desde aquí darle las gracias porque, joder, ya sabéis, los capítulos nuestros, pues eso, pues venga, otra vez. Así que sí, fue así. Pues nada, se lo convalidamos como 2 veces. Así, ¿no? Así cuando llegue la quinta, le regalamos la taza bronce de Elite Triathlon. Eso es. Y para adelante. Vamos a tener que hacer algo de eso, ¿eh? Si vas acumulando de 5 en 5, te damos algo. Sí, a ver quién llega a la taza de oro. Alguno ha repetido ya muchas veces, está cerca ya de la de oro. Sí, ya está ahí cerquita. Va a haber que hacer una tacita especial y esas cosas. Y lo que queráis, y lo que haga falta. Amigos, y lo que haga falta, paga Elite Triathlon, venga. Pues sí. Sí, pues Mikel, que triatleta élite, ¿no? Y entrenador de larga distancia, profesor. Pues hablamos sobre su trayectoria y camino hasta Kona. Repasamos también su experiencia en Hawái, la conciliación con la vida familiar,
la importancia del descanso y el equilibrio. Y también pues un poco hablar sobre su forma de entender el deporte con esa pasión y esa perspectiva que él tiene. Fue, pues como todas las que llevamos, inspiradora y real. Parece que nos repetimos un montón, pero es que es así, es la verdad. Y quizá en este momento el podcast pues dio un pequeño cambio. Ya no solamente se escuchaba, sino que también se compartía, ¿no? Y es como que parece que hay un punto de inflexión también todo este periodo y empieza una segunda época que creo yo que fue bastante espectacular y donde se marcó una diferencia de autoridad, la verdad. Sí. Y sobre esto que has dicho de que decimos, parece que repetimos mucho la frase, ¿no? De inspirador y demás, pero es verdad que cuando conoces a todos ellos que llevan desde pequeñitos muchos haciendo triatlón o haciendo deporte, el cómo han llegado al triatlón y demás, pues la verdad que, como dices, es muy inspirador y muy bonito conocerlo, ¿no? Porque les vemos ahora en las carreras, pero no sabes lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Y pues eso, el que empezó porque sujétame el cubata, el que empezó porque llevaba toda la vida nadando o cosas así, ¿no? Que mola mucho saberlo y verlo. El cubata lo dices por ti, ¿no? Sí. Vale. Que quede claro. Tenemos alguna anécdota de esas, ¿eh? Sí, no sé si fue Miquel Mújica o quién de ellos, es que ahora no recuerdo, que dijiste tú además, sí, fue en plan, sujétame el cubata, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Ha habido varios de esos de como, sí. ¿A que no haces esta prueba? ¿Que no? Buah, sujétame el cubata. Y a partir de ahí... Yo creo que fue Miquel Mújica que contaba además que estaba picado con su padre o algo así. Sí. Eso sí. Es verdad, y a partir de ahí empieza su idilio con la larga distancia. Sí, totalmente. Pues sí, y bueno, José, cuéntanos más. Sí, no, bueno, pues eso, es ese primer semestre, ¿no? Cómo marcó la diferencia y, bueno, tras el primer semestre, pues empieza el segundo semestre. Eso, pues ya que estamos con números, esto son matemáticas. Y entramos en julio, que es con lo que empieza ese semestre, ¿no? Y en julio, pues hay algo emblemático, que es Rod. Y bueno, pues repitió Hanan, que nos dio muchos detalles sobre la prueba, esa super prueba, en la cual pues algunos de nuestros compañeros de Cáramos estarán la próxima temporada. También tuvimos un capítulo 87 con los jóvenes, con nuestros yogurines de Cábalamos, como hablando de lo que supone entrenar un Ironman. Y en pocas semanas, pues eso, se enfrentaban en ese momento al Ironman de Vitoria. Nos cuentan por qué decidieron dar el paso, cómo fue el proceso en ese momento, ¿no? Y hasta llegar a ese punto de la línea de salida y qué sienten esos días previos y ese momento tan especial, ¿no? Un capítulo, pues, lo próximo, de compañerismo, chulo, y igual, sobre ilusión, proceso y todo lo demás, que siempre estamos trabajando, insistiendo en ello. Y más, sobre todo, cuando es tu primer reto. Este capítulo me gustó muchísimo. Ojo, los que vayan a hacer su primer Ironman o quieran aconsejar a alguien sobre el primer Ironman y tal, es guay que lo escuchen. En cualquier momento la preparación, cuando se lo vayan a pensar y demás, es bueno que se lo escuchen porque, bueno, van a ver a dos personas que se inician en la larga distancia, un poco cada uno caminos diferentes, objetivos diferentes, dos visiones distintas, pero con un mismo objetivo. Y yo creo que aporta mucho, así que bueno, ahí está para siempre. Sí, ya os digo que ese episodio mucha gente nos dijo que les había encantado por eso, por lo que dices, muy próximo, muy, pues eso, con muchos valores, pues eso, toda esa incertidumbre del cuándo empezar, todo, es muy, muy chulo. Así que eso, como ha dicho Fercal, os animamos a que si no lo habéis escuchado, os paséis a escucharlo. Y bueno, después llegaron capítulos muy potentes. Recuerdo el capítulo 88 con Roberto Corujo, donde no veíamos el fin de aquella charla, Fercal. O sea, fue un episodio muy potente. Recuerdo un momento, que... Yo creo que este fue, tenemos que el primero que ha llegado a 2 horas. Puede ser. Creo que fue el primero que llegó a 2 horas. Y yo me acuerdo que Corujo nos dijo, madre mía, ¿quién se va a escuchar esto cuando acabamos? Y yo decía, yo había flipado con la charla, me había encantado y yo dije, no, digo, vas a flipar tú con la gente que lo va a escuchar. Y efectivamente está en el top 5 de los episodios más escuchados. Y cuando salió, todo el mundo nos dijo, es casi un boom. Y de hecho, claro, salió justo la semana del Ironman de Vitoria y mucha gente decía, el camino del Ironman, al Ironman de Vitoria me lo he tragado en el coche, el episodio entero de Roberto Corujo. Qué súper episodio. Y después, de hecho, le escribí para felicitarle, dije que sepas que aunque tú estabas con la incertidumbre de esto, no se lo va a escuchar nadie. Ha sido un capitulazo, como ya nos quedó a nosotros esa sensación al acabar.
Y bueno, es que, a ver, al final Robert es un entrenador con amplia experiencia en distancia Ironman, que ha trabajado tanto con triatletas de élite como con deportistas que buscan sacar su máximo potencial no siendo élites. Y bueno, hablamos de planificación, de volumen, de errores habituales, de entrenamiento en altura. Fue una conversación, la verdad que profunda, sincera, sobre lo que realmente importa en el triatlón de larga distancia, sin florituras, la verdad que súper, todo bajado a terreno. Sí. Lo va a escuchar el que más sepa y el que menos sepa de triatlón, y lo va a entender todo a la perfección. Así que eso, fue un capítulo largo y muy, muy recomendable para entender el proceso de entrenar bien, ¿o no, Ferran? Sí, fue otro de los entrenadores top, de los que tenemos como referencia, gente que lleva mucho tiempo entrenando, que tiene mucha experiencia y que, bueno, pues eso, que es un libro abierto. Cuando habla, pues tú escuchas y Sí, sabes sí. que muchas cosas las sacas en claro, ¿no? Sí, sí. Y para no variar de experiencia y de tablas, el siguiente capítulo fue el 89, si no me equivoco, con Jaime Menéndez de Luarca. No te Y en equivocas. este caso, no me equivoco, ¿no? Y en este No. caso, yo creo que, bueno, fue un poco el inicio de todo este rollo, lío, cosa buena, cosa mala y tal, que hablamos, que es el nuevo sistema de clasificación de Kona, ¿no? Que nunca defrauda. Como no podíamos hablar con alguien de más experiencia, fue con él. Entonces, bueno, pues en ese momento Ironman cambia el sistema de clasificación al Mundial para Hawái, y conseguir un slot para ir a la isla pues era más difícil que era hasta ahora, pero no menos que antes, ¿no? Bueno, en este episodio analizamos el nuevo reparto de plazas, la reducción de slot y el coeficiente este famoso que iguala los grupos de edad. Ahí explicamos cómo funciona el sistema a partir de ese momento. Ya sabéis que luego ha cambiado y que había que tener en cuenta si tu objetivo es Kona, ¿no? Además, aportamos datos, consejos prácticos y lanzamos y comunicamos la calculadora que tenemos en nuestra web para estimar tu tiempo en función del nuevo modelo que hemos cambiado después, porque ha cambiado el modelo, pero ahí está la calculadora en la cual tú seleccionas tu grupo de edad, tu tiempo que haces en una prueba, que crees que puedes hacer, y te va a calcular con el coeficiente la prueba real. Y luego ya sabéis que a partir de aquí tenemos una sección en la web donde tenemos analizadas todos los Ironman de este año y bueno, con datos súper chulos, ¿no? Que bueno, que han dado mucho juego y que a la gente le Pues, gusta, ¿no? Porque nos gustan los datos, en el fondo. Sí, sí, sí. A mí me sorprendió para bien cómo todo esto de la calculadora, los análisis de las pruebas y demás son un boom, y siempre la gente, la verdad, que les encanta. Y cada vez que había una prueba de Ironman nos decía, bueno, ¿cuándo vais a sacar el análisis? Es verdad, es verdad. Sí, sí. Ya cuentan con ello, saben que cuando hay una prueba hay análisis. Ahí estamos, ahí estamos. Y bueno, seguíamos con Sardina, tocando un tema tan necesario como la nutrición, consejos y la amenorrea en chicas. La verdad que es uno de los capítulos que son de los más útiles a largo plazo, sobre todo para chicas, y mucha gente lo ha vuelto a escuchar más de una vez, incluida yo. Y bueno, cerramos julio con nuestros amigos de Trigloveros, que me reí muchísimo en ese episodio, me lo pasé súper bien grabando con ellos. De hecho, tenemos pendiente una charla con ellos en su canal, que la tenemos pendiente porque no hemos tenido tiempo, pero lo haremos. Y la verdad que lo disfruté un montón. No, te querían hacer la faena de que pasara de las 2 horas para que no pudieras cortarlo. No había manera de cortarles, nos estuvimos riendo mucho. Conocimos mucho, pues bueno, los inicios de cómo ellos empezaron con su podcast, su web y sus cosas. Y eso también, pues, está muy chulo y nos nutre a todos. Y bueno, tuvimos también una entrevista muy especial que a mí me supo a muy poco, con Iván Álvarez, que me encantará que vuelva al podcast. Y que bueno, que ahí ya nos adelantaba él el campus que va a hacer en Kona, nos dio un poco la noticia en ese mismo día. Así que la verdad que con Iván me supo a poco. Fue un episodio que tengo otro pendiente con él seguro, porque nos tiene que contar más cosas. ¿No que sí? Sí, algo haremos además, seguro. Y en breve. Sí, sí. Y más bueno, cosas. Agosto pues también fue emocional, porque vino Alberto Carrillo, que tras el Ironman de Vitoria nos visitó y nos recordó por qué hacemos deporte, una historia de superación que nos removió a todos y que además vimos en directo en Vitoria.
Así que bueno, esto es un capítulo más inspiracional, la verdad. Y mucha gente lo ha usado para reencontrarse con el deporte, ¿no? Alberto no vino a hablar de tiempos, vino a recordarnos por qué empezamos. Y bueno, el protagonista del mes fue Embruman, con 2 capítulos, uno de la prueba y del análisis. La verdad que nos lo pasamos súper bien también grabando esos episodios con los chicos desde allí. Cada uno contaba, además decía, cada uno es su padre y su madre, cada uno te contaba una cosa diferente. Como además Jordi Montraveta nos dio también como muchos tips de la prueba y consejos que también venían muy bien, y la verdad que estuvo muy chulo todo lo que grabamos con ellos. Nos lo pasamos muy bien. Joder, sí, las cosas, macho. Y no hemos acabado. ¿Y cuántas cosas hemos grabado este año? Súper chulas, ¿eh? Según vamos repasando, macho, cuando lo escribía y ahora viéndolo y tal. Mola, ¿eh? Sí. Y luego parece que las cosas están hechas a la puesta, porque mira, cómo enlaza Embruman con todos esos picos a diferentes alturas de 2000 y pico metros, y llegó el momento, pues eso, de aguantar un poco la respiración, ¿no? Porque en el capítulo 96 hablamos sobre hipoxia con Iván Rodríguez, que es especialista en ciencias del deporte y cofundador de Sinergia Top. Y hablamos sobre la hipoxia intermitente y su aplicación al triatlón, también con algunas pinceladas un poquito hacia la salud y demás, pero como esto es una herramienta que ya no es una moda, sino que ya está consolidada y ya incluso ya empieza a haber formaciones bastante serias al respecto. Explicamos qué era, cómo funciona, en qué se diferencia el entrenamiento de altitud y qué beneficios puede aportar al rendimiento, la recuperación y lo que acabo de comentar, ¿no? La salud. Una charla técnica, cercana, ¿vale? Que tampoco, pues en el momento él se daba cuenta, ¿no? Cuando a lo mejor se convertía en algo muy técnico, cómo bajaba un poquito el nivel de la conversación y de los términos, y unos cuantos ejemplos prácticos que aparecieron por medio dentro de la media y la larga distancia, que incluso uno de los ejemplos es el mismo, ¿no? En alguna de sus preparaciones. Claro. Posteriormente, pues otro personaje también muy interesante, Antón Ruanova, un capítulo de esos también que son más allá de lo que es el deporte en sí. Un capítulo también bastante emotivo en cuanto a cómo se abrió con nosotros, a contar muchas cosas de su vida y de por qué de muchas de las cosas que está haciendo ahora mismo, ¿no? Es extriatleta internacional. Hablo de su recorrido deportivo y personal, desde sus inicios, experiencia de competir en España y por Brasil, hasta pues eso, su paso por problemas físicos como la mononucleosis, que marcó bastante su vida, ¿no? Su carrera fue un punto de inflexión en él. Hablamos de su actual etapa como entrenador y coach y de su podcast Campeones en ropa interior, ¿no? Bastante interesante y curioso el podcast y sus entrevistas, ¿no? Fue una conversación, pues como he dicho, profunda sobre deporte, salud y propósito de vida sobre todo. Y la verdad es que estos son meses que se va notando cómo va subiendo el nivel, ¿no? Y que explican cómo ha ido la trayectoria del podcast. Así que si hay meses que van explicando esa trayectoria, son estos. Sí. Es verdad, y además, esto como tú decías, mayo, ¿no? Abril, mayo, meses de triatlón, empieza la temporada, nosotros empezábamos tal, pero temporada a tope, junio, julio, y bueno, llegamos pues eso, a los meses de septiembre y octubre, que yo personalmente son los meses que más disfruto por lo que veo, no por lo que hago prácticamente, pero bueno, que también, últimamente también, pero sobre todo por lo que se ve, ¿no? Por lo que se vive. Yo creo que son meses importantes a nivel de triatlón y para nosotros han sido claves. Esta parte, este trimestre y lo que está siendo final de año, súper chulo. Pues nada, en septiembre arrancó con el capítulo número 98, que fue un capítulo muy especial, con la mala noticia, que os decía antes. En este caso vuelve Gonzalo Fuentes a darnos esa mala noticia que no queríamos oír, es que bueno, pues se retira de lo que es el triatlón élite profesional y bueno, digo mala noticia para nosotros porque evidentemente no le vamos a ver como le veíamos y disfrutábamos un poco de sus competiciones, pero bueno, es una etapa para todos y es un momento en su vida en el cual pues ha decidido dejar el triatlón, lo que supone entrenar triatlón, que ya sabemos todos horas, y disfrutar de otras cosas, y sigue haciendo deporte, ya lo hemos visto además corriendo carreras a toda pastilla. Y bueno, fue un capítulo, pues eso, para que nos contara por qué había tomado esa decisión y bueno, muy chulo también. Luego nos fuimos al capítulo 99, donde vino nuestro mecánico de confianza, Luis Pi, de Bike Clinic.
que ya sabéis todos que si vais de parte del Instituto Triatlón os va a hacer algún descuento seguro. Toma, te he metido otra, Luispi, aquí. No, pero es verdad. Es nuestro mecánico de confianza. Hizo un capitulazo respondiendo dudas de todos vosotros que nos pasabais, otras que teníamos nosotros, y fue un capítulo, pues yo creo que bastante ameno, útil, y bueno, y que dio paso a que pudiéramos hacer, como estamos haciendo, pues otros tipos de contenidos, ¿no? Con él. Y después del capítulo 99, ¿cuál viene? El capítulo 100. Capitulazo. Aquí me diréis que no, pero yo creo que este también fue... Bueno, pero yo creo no que lo ha superado. Ha sido el punto de inflexión más potente que hemos tenido en el capítulo, por lo que supone, ¿no? Por lo que ha supuesto y por lo que hemos vivido y por lo que nos hemos creído y por lo que todo. Capítulo 100. Jan Frodeno, como arrancamos el capítulo diciéndolo así, y le decíamos que se presentara a él, por favor, porque no nos iban a creer que iba a estar Jan Frodeno en el podcast, pero él tuvo que hablar antes que nosotros casi para decir que sí, que soy yo, en su español castellano súper guay, que mola mucho oírle en ese castellano, se le entiende perfectamente, pero es peculiar y a mí me resulta agradable, se le entiende perfectamente, está claro. Y eso dijo, que era su primer podcast en castellano. Y era nuestro capítulo 100. El tío accedió a grabarlo y, bueno, súper importante, muy agradecido por él y por todos vosotros que lo recogisteis. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, ¿no? Pues tener allá un Frodeno ahí pudiéndolo escuchar, pues, oye, guay. Además, por acabar con esto, no solo fue un capítulo sobre triatlón, ¿no? Fue un capítulo sobre lo que le pasa por la cabeza a un tío como él cuando acaba una etapa y bueno, él nos contó un poco todo esto, ¿no? Fue importante también, no por lo que dijo solamente de entrenar, sino por todo esto y cómo habló de retirarse, del legado, del vacío que queda después del éxito, porque joder, si alguien ha tenido éxito ha sido él, y el vacío que te deja eso, pues solo él nos podía decir cuál era, ¿no? Así que nos hizo un gran favor estando con nosotros y, bueno, escuchar a Frodeno hablar de dudas humanas, ¿no? Un tío como él fue casi más potente que escucharlo hablar de cuando hablaba de Kona y de verle lo que le hemos visto, ¿no? Así que, bueno, meses de Mundial Ironman, ese mes de octubre, el último año en el que se separaban los mundiales, chicos y chicas. Sí. Y llegó otro capítulo, el 101, en este caso, en el que analizamos el Niza con Alejandro Santamaría, amigo igual, colaborador, el tío que está ahí dispuesto cada vez que le llamamos. Así que un lujazo. Sí, la verdad que es un lujo. Ahí empezamos a destripar a los noruegos. ¿Cómo fue? Fue una pasada. Ahora hablamos de eso, bueno, pero ya todos recordáis cómo han sido los mundiales este año, chicos y chicas. Sí, y la verdad que, bueno, igual Alejandro Santamaría, que ya es de esta casa y sabe que cuando hay que analizar pruebas de los mundiales y demás, es siempre bienvenido, porque si alguien sabe de esto, es él. Así que un lujo tenerle aquí con nosotros. Y bueno, llegó el episodio 102, donde conocimos a Cheandre, que es uno de los jóvenes con más proyección del triatlón español, que con 21 años afrontó el debut como pro en el Ironman de Cozumel después. Bueno, pues nos cuenta su plan de competir con cabeza, entrenar bien, llegar fresco a un reto exigente, con objetivos claros. Tenía el objetivo claro de bajar de las 8 horas en Cozumel, que al final no se le dio, pero bueno, que fue la verdad que una conversación sobre talento, madurez, dar el salto a la larga distancia, y la verdad que nos gustó un montón. Y bueno, luego hablamos que en el capítulo 103 con Marta Sánchez, antes de que viajara a Kona, donde se iba a enfrentar a su primer mundial allí, y hablamos de su preparación en Sierra Nevada, la aclimatación al calor, la gestión mental, el papel clave de su entorno. Y además en ese episodio, de nuevo, nos acompañó Alejandro Santamaría y, bueno, pues también analizamos estrategias, rivales, la dinámica de carrera en Hawái y, bueno, descubriendo detalles, ¿no?, de entrenamiento, nutrición, equipamiento, psicología de la élite del Ironman. También en ese episodio se unió su marido Arnau y la verdad que nos lo pasamos muy bien hablando con ellos. Muy bien. Sí, además, ¿os acordáis que aquí Alex también empezó a contar alguna anécdota de cuando estuvo allí con Iván Raña, que luego hablamos, luego más adelante nos visita Iván Raña y le sacamos ese trocito donde él nos contaba su anécdota de cómo iban en el coche. Lo que es el entrenamiento del calor, que ahora mismo se hace de una manera, pues en su época lo hacían de otra, ¿no? Y ahí nos cuenta. Si queréis saber cómo es, ir a escuchar este capítulo o el capítulo primero de Iván Raña, donde nos cuenta eso, que lo pasamos guay, ¿eh?
Está bien. Sí, totalmente. Y bueno, es que octubre, pues es Hawái. Octubre es Hawái para el tren de Ta. ¿Y qué llegó después, José? Pues pensábamos que no podríamos, hombre, ya no te digo superar lo de Jan Frodeno, pero por lo menos Estar igualar o estar ahí, ¿no? O estar ahí, ¿no? Y tú acabas de comentar que, bueno, ya has adelantado que más adelante aparece Iván Raña, pero bueno, antes de hablar de Iván Raña, pues hablamos de otro referente que ya nos igualó un poco todo y ya nos puso lo que es nos marcó ya no llegamos a una cima, a una punta, no, ya era una meseta muy, muy alta, muy, muy arriba, ¿no? Y es Javi Coronella. Apareció esta gran leyenda del triatlón en una conversación íntima sobre su vida deportiva y la verdad es que marca porque, ostras, es duro escuchar muchas de las cosas que comenta, o sea, no había bastante dureza en el tema de, pues eso, cómo va superando cantidad de... Ahí sí que hay resiliencia por medio. Resiliencia, sí, superación y ganas de seguir adelante con lo que a uno le gusta, ¿no? Repasamos eso, su regreso tras el problema cardíaco, los títulos mundiales, las grandes rivalidades, las lecciones que deja pues una carrera construida con trabajo, constancia y humildad, ¿no? Eso es algo que marca mucho el escucharles, lo palpas, toda esa constancia, ese trabajo, como él se define, ¿no? Además que esa disciplina. Es así de humilde diciendo, bueno, mi calidad no era la de otros, pero realmente es la disciplina, es una de las cosas que marcaba, ¿no? Sí. Es un episodio, la verdad, que para escuchar con respeto y admiración, pues ya que es una de las grandes figuras de nuestro triatlón, es historia del triatlón, ¿no? También grabamos un capítulo que es en Kona, desde Kona, ¿no? Que estaba Flor, sí. Ana Martínez, y se analizó, pues eso, la carrera de chicas, las petadas y la Gloria Noruega que también, pues Alex y Tamara, pues comentaron con vosotros. Sí, eso es. De Kona teníamos igual 2 episodios, la previa con Flor y con Ana y luego el post-Kona pues con Alejandro, que siempre nos acompaña, y con Tamara Vázquez, también un episodio muy chulo. Sí, fue muy chulo. Y bueno, como decía José, lo de don Javier Gomendoya es otro hitazo. De hecho, una de las publicaciones que tenemos nosotros en redes es la más petada, la ha petado, a la gente le ha encantado, ha llegado un montón, le ha gustado el algoritmo, le ha gustado a la gente, el carrusel. De hecho, como decía José, hay una frase que... Es inexplicable lo del algoritmo con esa publicación, de verdad, nunca lo hemos entendido. Sí. O sea, tiene una explicación que es que lo que Javi Gomendoya pues llegue a la gente, claro. Tiene mucha gente, es así, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, fue una pasada, ¿no? Y nos consta que a mucha gente le ha servido para conocernos, para volver otra vez a reactivar ese puntito ahí de, bueno, el triatlón, Javi, o sea, lo conoce mucha gente de España, de fuera de España, evidentemente, de todo el mundo, ¿no? Pero mucha gente de habla hispana ha entrado por ahí, ¿no? Es una pasada. Y había una cosa, solo por acabar con lo de Javi, que es, bueno, pues ha sido importante, muy importante este año para nosotros también el tema de la constancia y la humildad. Es acojonante cómo transmite eso cuando hablas con él. O sea, es un tío tan humilde, mola escucharle, porque es un tío que ha llegado a hacer lo que ha hecho y a conseguir lo que ha conseguido, lo habla y lo naturaliza de una manera muy, muy, muy única, ¿no? Y a verdad sorprende la frase que decía de que él está donde está por trabajo, no porque sea, ¿no? Y lo decía, que a nivel de capacidad y de rendimiento y de datos, ¿no? Fisiológicos, no es que haya sido de los mejores, ni mucho menos contra los que se ha enfrentado, que el tío ha ganado a gente mucho mejor que él por capacidad, pero bueno, pues su constancia, trabajo, bien, ha sido ahí. Así que fue una lección muy importante. Agradecidos, Javi, de verdad. No sé si nos escucharás o no, quien te tenga, pero bueno, muchas gracias de verdad, y sabes que te queremos un huevo. Y bueno, pues como octubre es especial, seguimos, como decía José, en esa meseta. ¿Y quién viene? Pues capítulo 107 y capítulo 108. Don Iván Raña y don Eneco Llanos, otros 2 referentes de esto para nosotros y para todos. Yo aquí dije a Fercal, no puedes publicar esto tan seguido. Digo, si es que ya lo siguiente es retirarnos. Nos tenemos que ir. Digo, nos tenemos que ir. Esto que estamos haciendo es eso. Pues, es una despedida. Una despedida. Pues 2 capitulazos. Brutal. 2 de los referentes que siempre hemos querido tener y bueno, pues aquí los hemos tenido, los hemos sentado con nosotros
y como nos decían y nos creemos, estuvieron muy a gusto. Así que, bueno, tan a gusto que Iván Raña grabamos otro capítulo después, porque se nos quedó otras anécdotas, se nos quedó corto, ampliamos, lo sacamos en fans, o sea, y bueno, yo creo que esto no acaba aquí, porque posiblemente hagamos algo más que hay pendiente con él, así que... Y está como loco por volver. Sí, tenemos además dejó, para su vuelta, dejó una perlita ahí muy interesante. Sí. Esa de entrenamiento y demás. Esa nos pone, esa. Queremos. Lo que pasa es que tiene tan poco tiempo, Iván, macho, hace tantas cosas que es difícil poder cuadrar. Pero vamos, lo conseguiremos. Prometido para este año, si puede ser. Capítulo 107. Que la gente se pregunta, ¿qué hace una persona de estas cuando se retira? ¿O qué está haciendo? Muchas cosas. O sea, por eso me aparece muchas cosas. No es que esté perdido, está por ahí sin parar. Sin parar, pues sí, eso sí. Pues este fue el capítulo 107, el primero con Iván Raña, una leyenda del triatlón español. Y con él repasamos pues eso, su trayectoria y su forma de entender el deporte, que es especial, única, y si no le conocéis en ese ámbito, escuchad el capítulo porque os va a sorprender. Nos habla de sus inicios en Galicia y de su paso por Kona y de su actual pasión y anterior también, que la tenía, que es el motor. Hablamos de entrenamiento por sensaciones, confianza, mentalidad y de cómo competir sin tensión, ¿no? Fue una conversación, pues eso, auténtica, como es Iván, es auténtico, cargada de aprendizaje, seguro que podemos sacar cosas claras y filosofía de vida, ¿no? Así que bueno, ahí está, os invitamos a verle porque son otros de los que merece mucho la pena. Y el 108... Eneco Llanos, teníamos ganas de que estuviera, igual, no logramos cuadrar y al final ya cuadramos igual. Otro capitulazo de estos que te sientas y que cuando acabas dices, ¡guau! ¡Qué bueno, macho! ¡Qué crack! Y cómo mola, ¿no? Todo lo que hemos hablado con él. Referente absoluto del triatlón mundial. Y bueno, repasamos su carrera desde los inicios en el 93 hasta las últimas participaciones que tuvo en Kona y después, ¿no? Hablamos de sus entrenamientos, de aprendizajes, de las derrotas que tuvo, de los renacimientos que tuvieron, problemas gástricos y que al final los logró superar y volver a disfrutar otra vez de otra prueba, y anécdotas que forman parte un poco de la historia viva del triatlón español, ¿no? Fue una conversación humana, que mola, humana, con el carácter que tiene Eneco. Yo creo que estuvo muy a gusto también y bueno, cargada de legado que ahí queda para siempre. Sí, desde luego fue una charla, a mí me encantó. Y bueno, también llegamos a noviembre y hablamos de Reyes de Kona con Juanan Hernández, un episodio que a mí me encantó también porque estuvimos hablando mucho, pues eso, de los orígenes, aparte de cómo se da todo este tema de los libros, de cómo él empieza con el tema de los libros y demás, pues eso, al final repasamos un poco pues toda la historia, ¿no? De Kona, del triatlón y mola mucho, la verdad que me encantó tenerla aquí con nosotros, que por cierto ya ha salido a la venta el tercer libro del que hablamos también en ese episodio, que ya lo podéis adquirir por Amazon, ahí meto la coñita. Regalos y bueno, de Navidad, llegó también con noviembre. Sí, regalos de Navidad. Y antes hicimos sorteo también, porque Juana nos dejó varios libros. Hicimos sorteo que nos han recibido. Así que nada, yo creo que ese libro lo tenéis que leer todos. O sea. Todos, sí, los 3 libros hay que leerlos, ahora me queda el tercero. Y bueno, llegó noviembre y nos fuimos a Marbella al 73, bueno, tenemos publicado un documental muy especial de nuestros grupos de edad y bueno, ahí estuvimos grabando, publicando, retransmitiendo de la prueba todo lo que íbamos viendo como auténticos frikis que lo vivimos como una fiesta. Y que decíamos, ojalá esto fuera todos los años aquí en España porque cita clave para los frikis, ya sea desde dentro o desde fuera, nos encanta vivirlo. ¿Seguirá Marbella el año que viene? Pasamos página. Pues no se sabe. Ojalá. Pero algo se sabe por ahí. Grabamos la previa del mundial, o sea, del Ironman de Cozumel con 4 amigos del podcast, la verdad que es súper chulo, pues verles allí tan ilusionados en la previa de Cozumel para enfrentarse a esa carrera tan dura y bueno, luego poderles seguir desde aquí, pues una pasada. Y cerramos el mes con Guillem Montiel en un año espectacular.
Así que también episodio súper chulo, donde también conocemos, pues eso, sus orígenes, todo un poco cómo se ha dado su proceso de pasar a estar en categoría profesional, a estar en cabeza de carrera, a todo lo que le ha llevado a estar donde está ahora mismo. Y la verdad que una pasada. Y bueno, diciembre ha empezado fuerte con el episodio 113 de otro gran referente, Marcel Zamora. Ya ves. O sea, Mítico. Para mí fue otro episodio. ¡Buah! Ya ahí ya dije, Fergal, ya no, o sea, no tenemos más hechos. Ya hemos escalado todo. Digo, es que con este año ya tenemos que cerrar. Así que igual, pues es verdad que además de que nosotros teníamos muchas ganas de traerle, pues ya muchas personas nos habían escrito, os falta Marcel. Y nosotros seguíamos ahí insistiendo hasta que conseguimos contactar con él y traerle, y fue una pasada. Y bueno, el episodio 114 vino con Diego Méntrida, que nos contó cómo había debutado en el Ironman de Cozumel, todo lo que había pasado durante este año. Sobre todo el tema del Ironman de Cozumel, que debuta en Ironman, lo hace en Cozumel por debajo de las 8 horas, o sea, nos quitamos el sombrero y bueno, repasamos su evolución como deportista, la gestión de las crisis, los errores de nutrición, el sufrimiento que tuvo en el kilómetro 140 cuando ya no llevaba comida, una maratón de 2 horas 49, poniendo mucho en valor la constancia diaria como clave del rendimiento porque no había preparado específicamente la prueba. Pues la verdad que me gustó muchísimo conocerle, tenerle aquí y tener esa faceta más humana de él aquí con nosotros. La verdad que fue un episodio honesto y lleno de aprendizajes, que fue una pasada. Y bueno, el episodio 115 con nuestro amigo Infantes, hablando de la mente, en lo que nadie entrena y todos sufren. Y bueno, en este episodio, la verdad que, a ver, José Antonio es psicólogo deportivo, entrenador y triatleta, y hablamos con él sobre el papel clave, ¿no?, de la mente en el triatlón de larga distancia. Abordamos el tema de la ansiedad precompetitiva, los calambres, la visualización, el síndrome del impostor, las lesiones, el vacío emocional. La verdad que es un capítulo práctico y profundo para entender qué ocurre en la cabeza del triatleta antes, durante y después de competir. La verdad que un episodio muy, muy chulo y muy ameno que se pasa rápido. Yo estoy seguro que muchos, bueno, no sé si muchos, pero algunos seguro no lo han oído porque este es de esta semana, o sea, de hace nada. Así que, bueno, es el último, ¿no? Es el último capítulo que hemos publicado. Esto lo estáis escuchando un viernes y este salió el martes, como suele ser habitual. Este sale un viernes porque no hemos podido grabarlo antes y muchos nos juegan, no sale el de fan, de jueves, no sale el de fan. Aquí está, en vez del jueves sale el viernes, porque queríamos hacer este resumen un poco de todo y bueno, aquí está. Así que eso es todo, amigos, como decía de este último, de José Antonio, es una persona interesante a seguir porque, como hemos dicho, ¿no?, es psicólogo, aparte practicante del deporte en sí, no solamente se dedica a verlo desde fuera, y es un yogurín, es decir, que es una persona que hay que ver dentro de 10, 15 años lo que puede tener y lo que puede aportar, acumulando todo lo que va acumulando y todo lo que demuestra que ha acumulado en tan poco tiempo, siendo pues tan joven, ¿no? Es decir, personas a seguir que dentro de 10, 15 años pues puede aportar muchísimo. Ya se aporta, pero ya puede ser algo fuera de lo normal. Totalmente de acuerdo. Lo que dices, porque además es un tío que con mucha iniciativa, con ganas, se le ve echado para adelante, se le ve que se vuelca, ¿no?, en lo que le gusta, en este caso todo esto. Así que, como tú dices, José, vamos a ver, cuando nosotros tengamos, ¿cuántos años? 70, grupo de edad 70. Nos puso de pie en el episodio. Joder, de verdad, tío, o sea, eso muchos nos decían, ¿pero puede ser? Sí, pues miradlo, iros a YouTube o iros a Spotify y vais a ver cómo nos ponemos de pie. Algunos que si no tienen pantalones, eso sí tenían pantalones. Poner de pie, hacemos una ¿cómo se llama esto? Terapia, no, como un ejercicio de ¿cómo se llama esto en psicología? Como no sé cómo se llama en psicología, hacer este tipo de actos así. Es como, no sé si es terapia, bueno, no sé cómo se llama. Pues esto lo hacemos con él para controlar un poco la visualización. Eso. Y nada, ese era el último episodio que hemos publicado y no acaba el año. Este es el último capítulo de fans.
Lo vamos a hacer así para que veáis con este repaso todo lo que queráis, pero aún así que sepáis que quedan 2 capítulos antes de comernos las uvas en abierto y serán para cerrar el año. ¿Cómo hacemos spoiler? ¿Hacemos spoiler o no? Sí, vamos a decirlo. Sí, la semana que viene, ya están grabados. Ya están grabados. Viene nuestro amigo Roger Mañá a contarnos un poco cómo es su visión del triatlón, cómo ha sido su carrera y cómo es y cómo va a ser. Igual, capitulazo largo, así que echaros alimento y geles al bolsillo, porque también es para escuchar. Sí. Y acabamos el año con nuestra Nutri de cabecera. ¿Quién va a ser si no? Que Sandra Sardina. Y además, con un capítulo especial, porque, bueno, todos son especiales, pero este es especial porque es diferente. No hemos hecho un capítulo de este tipo, que es un caso de éxito. Esto en otros ámbitos a veces. Y además nos acompaña otro amigo que no lo vamos a desvelar. Eso, que es el caso de éxito. No lo digas, sorpresa. Tenemos un caso de éxito. Eso es. El caso de éxito de Sandra Sardina y de nuestro amigo, que también es un caso de éxito, que contactara con Sandra Sardina, es lo que vamos a ver en el último capítulo antes del año. Voy a estar comiendo las uvas casi viendo el capítulo. Así que, bueno, yo creo que despedir el año como se merece. Es un resumen de todos los capítulos de fans, o sea, en abierto que hemos grabado, que son unos cuantos. Los de fans, como vosotros sabéis, son para vosotros también. Y bueno, alguno abriremos en abierto para que la gente vea también lo que tenemos en esta parte, ¿no? Que le dedicamos tiempo, cariño, amor y bueno, estamos encantados poderlos hacer. De vez en cuando los escuchamos. Yo os tengo que reconocer que de vez en cuando hay tiempo, porque es verdad que todo esto nos supone mucho tiempo, cada vez más, y no tenemos el tiempo que quisiéramos para poder consumir incluso los nuestros otra vez, ¿no? Así que... Ya ves. Pero bueno, yo quiero lanzar una pregunta. Venga, José, si tuvieras que recomendar un solo capítulo de todos los que hemos hablado a un amiguete, ¿cuál sería? Bueno, te voy a decir pero con dos vertientes. Uno, un amiguete que tengas triatleta y una persona que no tenga nada que ver con el triatlón. A lo mejor que le pueda interesar el deporte, ¿no? Que haga deporte, pero que no sea tan friki como nosotros del Ironman. Dime, ¿cuál recomendarías? Compromiso, venga, ¿nos vamos a mojar? Pues yo sí, vamos, ahora mismo, según me lo has dicho, los tengo clarísimos. Le toca a José. Los tengo clarísimos. Saliéndome por la tangente, diría que para que se enteren de todo el trabajo que hay detrás y de todo lo que ha pasado por aquí. Para empezar. Así como diciendo, venga, ponte con ello y ya verás todo lo que hay y ya se va a quedar que no sabe de lo que elegir, en cierto modo. A ver, es que es... jodido, uno es difícil, ¿vale? Uno es difícil. Pero sí me quedaría con escuchar, joder, es que es difícil. ¿Sabes por qué? Porque yo saco tantas cosas de todos. Ya. Sí, uno. Es el de, hostia, no, es que uno no, espera. Claro. Claro. A mí me sorprende, Sandra, cuando ha dicho... Porque yo ahora mismo, mira, veo, por ejemplo, los que hemos grabado sin menospreciar a los demás, ¿vale? Pero de los grandes, ¿no? No. O sea, campeones mundiales, campeones olímpicos, ¿vale? Y comparo un poco la personalidad de ellos, ese aura que tienen ya no solo de liderazgo, sino de referentes respecto a los referentes que tenemos de la actualidad, y se saca mucho, ¿no? De cuáles son las diferencias de época y demás. Yo iría por ahí, es decir, los técnicos que tenemos son muy buenos, el tema pues con Mario Cañizares, con Iván, con el tema de hipoxia, con Sandra, el tema de nutrición, todas estas partes técnicas son muy buenas, pero al final nosotros hablamos de algo más que va más allá, ¿no? Es la esencia de una forma de vida. Entonces, si tengo que elegir uno, es buscar a estos triatletas que nos transmiten esa esencia. No solamente esas partes técnicas o partes de entrenamiento, que hemos tenido cosas muy buenas que se pueden sacar, pero que son muy válidas para los que viven esto, ¿no? Sino, pues eso, un capítulo como Frodeno, ¿vale? Un capítulo como el de Iván, o como el de Marcel, o como el de Neco, para que se vea esa esencia de que aunque ellos son los grandes, siguen teniendo la misma esencia dentro de lo que es el triatlón, viviendo por lo que nosotros hacemos esto. Es decir, lo que pasa es que, bueno, ellos han llegado a tener otro nivel físico que les ha colocado en un estatus diferente y en un contexto diferente. Pero si hay algo que tiene el triatlón, en cierto modo, es que todos
ya sea el campeón olímpico o el del mundo, o ya seamos el finisher, nos metemos más o menos por lo mismo. Aquí Sí. pocos has escuchado que lo hacen por dinero o que lo hacen por fama, sino que No. la mayoría los has No, escuchado que efectivamente. lo hacen por pasión. Y luego ya, entonces, yo me quedaría con uno de esos. Es decir, con los que hemos, con Frodeno, con Iván, con Marcel, con Eneco, yo iría ahí. Ya tuvimos el año anterior algunos también de Sí. ciertas personalidades del mundo del triatlón que transmitían esta situación, pero esta parte del proceso y de la esencia por la que hacemos esto es lo que buscaría. Vamos, que José no se moja. Venga, vamos a Yo no sé decir si... uno, venga. Vamos a decir el de Eneco, Eneco o Frodeno, uno de esos dos. Bien, bien. Bien. ¿Qué? Percal, ¿tú qué dices? No, tú, que lo tienes muy claro. Yo tengo que pensar Te todavía. has dicho 2 episodios, ¿no? Uno para alguien que no sea a lo mejor un friki, muy friki de esto, Sí, ¿no? Y que a va alguien curioso que en le la guste marcha. mucho, como a nosotros, Sí. el entrenamiento y tal. Yo lo tengo muy Sí. claro. O sea, para alguien como nosotros que nos encanta el entrenamiento, escuchar a los entrenadores, tal, no sé qué, Roberto Corujo, 100%. Vale. O sea, episodio de obligada escucha. Y para alguien que a quien vaya a transmitirle valores fuera y dentro del deporte, Gómez Noya. Lo tengo clarísimo. Sí. Ya está. No digo que los demás no, pero para mí esos son mi... Tú, José, para alguien que no sea así de friki, también, ojo, puede ser uno incluso para los dos, que yo lo podría entender también. Alguien que no sea friki como nosotros, pero que quiera entender los valores, como dices, podría servir uno a lo mejor. No sé si el de Neko o el de Frodeno, en este caso también, José. O dirías otro para ese perfil de gente que le gusta hacer deporte y, bueno. Hombre, si estás, tiene razón Sandra con el de Noya, ¿no? Esa parte de trabajo, disciplina, proceso y hacerlo todo con humildad y tener unos valores, pues bueno, pues puros, sería así, sería el de Noya también, sí. Claro. Yo es que os iba a decir que casi, en mi caso, para los dos Sí. sería ese, ¿no? El de Javi. El de Noya. Porque... De hecho, joder, gente que no escucha, pues, yo qué sé, incluso en la oficina, cuando llegué me dijeron, Sandra, ¿habéis entrevistado a Noya? Y no son apasionados del triatlón, pero saben quién es Noya y le tienen como Dios. Y cuando escucharon el episodio fliparon, ¿sabes? O sea, y cuando abrieron YouTube y vieron a Sandra hablando con Noya, dijeron, ¿what? ¿Sabes? Sí, no. Como... Además, o sea, como tú dices, el primer golpe de impresión es, hostias, está Javi, pero es que luego cuando le escuchas y le oyes, porque luego, o sea, nos ha pasado, al final, esto es así, cuando tienes la suerte de poder hablar con mucha gente que no conoces, o sea, que solamente los conoces un poco de la tele, de su rendimiento y tal, pero cuando te sientas a hablar con ellos, hay gente que te transmite algo más, feeling, tienes, no sé, hay una manera de, no sé, que te llena más por lo que sea. Y en este caso a Javi le conoces por lo que, como tú dices, por lo que es el referente que ha sido, lo que ha conseguido, o sea, un tío que ha hecho de todo y arriba, pero luego, independientemente de eso, le quitas todo eso y un tío que ha tenido experiencia simplemente porque lleva años compitiendo o haciendo triatlón y te habla de esa manera, pues también te llena. A mí, personalmente, me sorprendió mucho eso, ¿no? Todos sabíamos un poco por las entrevistas que ves en la tele y demás, un poco esa sencillez, esa calidad humana y esa calidad deportiva y, bueno, pues a mí me impactó mucho. Y sobre todo, cómo sigue siendo, porque a lo mejor en su época podía ser de una manera y ahora cambiar, ¿no? Pero que siga siendo así, o sea, que se le ve... Que siga siendo así. Coincidimos con él en el campus en enero, entrenando a los chavales, se le ve muy cercano, a mí me encantó. Entonces, yo si tuviera que elegir uno que sirviera para los dos, pues sería el de Javi. Sí. Personalmente, punto de inflexión, como decía antes, Frodeno. Frodeno para mí, el capítulo de Frodeno fue un punto de inflexión muy importante para el podcast, para mí, por lo que supuso a la hora de conseguirlo, porque son cosas que dices, esto no puede ser. Lo voy a conseguir. Bueno, pues ahí está. Y bueno, ya te digo, fue importante pues poder hablar con él. Y luego, a nivel, como tú decías, Sandra, de
fricadas, un poco lo que nos gusta. De verdad que el de Roberto Cejuelo fue pues eso, muy, muy top también. Otro tío que le ves que transmite pues esa, ¿sabes? Esa sencillez a la hora de comunicar algo que vale mucho, que es ese conocimiento, ¿no? Sí. Entonces fue, bueno, pues eso. Yo, si tuviéramos que elegir, iría por ahí también. Sin menospreciar a ninguno, porque ahora empiezas a a cada uno un poco y dices, hostia, es que este molaba esto, este estaba muy bien. Todos están aportados, eso está claro. Sí. Así que bueno. Y luego los de fan nuestros, ojo, los de fan nuestros, sí. Esos son aquí cuando contamos nuestras cosas y nuestras mierdas, como dicen. Sí, buenas risas nos echamos aquí. Buenas risas. Pues sí, así que nada, este episodio nació con una idea muy clara, hacerlo para la gente que está aquí desde hace tiempo, para los que escucháis el podcast semana tras semana, los que sabéis de lo que hablamos con solo decir un nombre, pero mientras lo preparábamos, la verdad que nos dimos cuenta de algo, es que todo lo que habéis escuchado hoy no es solo nuestro, es que es algo que es de todos. De cada persona que ha pasado por el micro, de cada oyente que lo ha escuchado entrenando, de cada mensaje, cada comentario, de cada capítulo que habéis compartido. Por eso, aunque este episodio es muy de fans, queríamos abrirlo y que cualquiera pueda escuchar lo que hemos conseguido entre todos. Y nada, si acabas de llegar, este capítulo es una invitación a entrar, y si llevas tiempo aquí es un gracias enorme, porque este podcast no se hace solo grabando episodios, se hace escuchándolos juntos, ¿o no, Ferkan? Sí, como dice mi amigo querido y al quien sigo, Boluda, todo esto no tendría sentido sin vosotros, sin la gente que escucha, que comparte, que escribe mensajes ahí diciendo que este podcast le acompaña entrenando. Y gracias a todos los invitados por volver, por venir, por volver, por confiar y por abrirse, ¿no? Si hay algún capítulo que no escuchaste, yo creo que este es el momento, porque tienes un resumen súper detallado de todo lo que hemos visto este año. Oye, y que hay otros 50 y pico de la temporada anterior que también puedes oír. Y si has escuchado todos, pues gracias, de verdad. Lo importante es que para nosotros que la gente quiera volver, dice más del podcast que de cualquier número, que la gente quiera volver a oírlos, dice mucho más. Y el podcast está clarísimo, que también nos ha cambiado a nosotros tres, yo creo, preguntándonos distintos de que hace un año. Hace un año no éramos los mismos que somos ahora, ni hace 2 éramos los mismos que hace 1, porque ha ido evolucionando igual que el podcast. Así que yo creo que seguimos, aquí seguimos, sí, José. Seguimos. Sí, la verdad es que hemos cambiado, pero bueno, seguimos alargando los podcasts todo lo que podemos y más. Pensábamos que íbamos a ir directos a la horita o así, pero sí, veo que al final nos entra esa embriaguez de todo lo que hemos conseguido y vamos aquí, pues eso, pues sin perder esa línea de la larga distancia. La verdad es que con este episodio pues cerramos el último capítulo de fans para este año. Yo hay una cosa que recuerdo, ¿no? de algunas frases cuando hablas de lo importante, ¿no? De que pues, hacerse oír y demás, pero es más importante que te escuchen, ¿no? Y creo que eso lo hemos conseguido. No solamente que nos oigan, sino que nos escuchen y que además encima sean cosas que nos hacen caso porque lo ven útiles. Es decir, porque te pueden oír nada más y ahí se queda, ¿no? Pues bueno, y las palabras pasan y salen volando y demás. Pero yo creo que hemos conseguido que la gente nos escuche, que la gente pues consiga darse cuenta de la utilidad que tienen muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Y bueno, queríamos hacer que este capítulo fuese así, para poder mirar atrás, valorar todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos podido construir juntos, ¿no? A ver, que parece que no, pero como lo que hemos dicho antes de muchos de los que han pasado por el podcast, que a veces desde fuera lo ves de una manera, pero luego cuando ves las tripas y las cosas por qué se hacen y por qué no se consiguen ciertas cosas, por qué eliges otras y demás, pues es otra historia, ¿no? La verdad es que gracias de verdad a todos los que estáis aquí, a los que apoyáis el proyecto, a los que estáis siempre, que son bastantes y cada vez más, que se quedan ahí siempre, no que ya lo cogen de pasada, a los que hacéis que este podcast tenga sentido y que tenga un sentido más allá del propio micro, ¿no?
Los episodios en abierto siguen, el podcast sigue y vienen, la verdad es que cosas nuevas, cosas chulas. Ferca y Sandrita trabajan como locos por ello. Y este será el momento para decir eso, un segundo gracias. Os deseamos que acabéis el año con salud, ¿vale? A todos, con calma, ¿de acuerdo? Que ya vendrá la parte de los nervios cuando llegue mayo, que los triatlones son para mayo, ¿vale? Y sobre todo eso, que tengáis ganas de seguir disfrutando del triatlón como lo que es, ¿no? Es una parte importante de la vida, pero como muchos de nuestros invitados han dicho, tampoco es toda la vida, ¿vale? Aunque sea una gran parte de nuestra vida. A ver, así, la verdad que el año que viene pues venga con entrenos disfrutados, con carreras, aquellas que toque, claro, y sobre todo con mucha ilusión, ¿no? Que la verdad es que sí, que gracias por estar a nuestro lado durante todo el año y que sean muchos más. Yo iba a decir primero que feliz Navidad a todos, que disfrutéis mucho y que no os atragantéis con los polvorones y que nos vamos a escuchar muy pronto, pero que no nos hemos ido porque tenéis episodios hasta final de año. Pero los fans volvemos en 2026. Chavales, feliz año, feliz Navidad y feliz a todos. Nos escuchamos en los 2 próximos capítulos y el año que viene con más. Muchas gracias a todos. ¡Chao! Adiós.